Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy, para la clase de lenguaje, vamos a trabajar en el tema entonces de los neologismos. Entonces, en el cuaderno, mis niños, vamos a escribir por favor fecha, tema y objetivo. Fecha 14 de julio del 2021. En el tema vamos a colocar por favor los neologismos. Y en el objetivo vamos a escribir comprender la clasificación de los neologismos y la diferencia entre extranjerismo, arcaísmo y neologismo. Este tema es muy sencillito porque tiene que ver con palabras de otros idiomas que adaptamos al nuestro. Entonces vamos a iniciar. Entonces, los neologismos son palabras o expresiones que han adquirido nuevos significados, se pueden, digamos, adaptar a un idioma de otros idiomas o por creación de palabras. Los neologismos, con el tiempo, digamos que la Real Academia de la Lengua Española, en este caso, porque nosotros hablamos el idioma castellano, entonces ha adaptado nuevas palabras de otros idiomas y que han tenido una cierta variación en su escritura, pero que significan lo mismo en otros lugares. ¿Sí? Actualmente hay palabras que ya aparecen en el diccionario de la lengua española. Es decir, los neologismos antiguamente aparecían en los diccionarios de su idioma originario. En la actualidad, como se han adaptado a nuestro idioma, ya aparecen con un significado en español, pero su escritura no es en el origen, no es en el originario, no es en el, digamos, la palabra blue jean. Sabemos que se escribe blue de azul y jean de pantalón. No, acá se escribe en el diccionario, muchas veces lo podemos encontrar como blue jean. Blue, jean con Y y N. Entonces, esas palabras que ya se han adaptado a nuestro idioma ya están apareciendo en los diccionarios. Esos son los neologismos. Vamos a ver cómo se forman los neologismos. Entonces, hay 5 formas de crear o componer o preparar o formar neologismos. La primera es por siglas y acrónimos. Nosotros ya conocemos las siglas. Hay un montón de siglas que por sí solas ya tienen significado. Por ejemplo, en este caso, láser, la palabra láser sabemos que es el aparatico que tiene una lucecita y está formada, como dice acá, proviene del acrónimo en inglés Light Amplification Simulated Emission of Radiation. Entonces, ahí tenemos el significado de un neologismo. Tenemos la formación de neologismos por composición o para síntesis, es decir, cuando ponemos dos palabras, cuando juntamos dos palabras que ya existían y formamos una nueva. Por ejemplo, Hispanoamérica es un neologismo formado a partir de Hispania, del habla hispana de España, y de América, pues del continente. También cortar y fuego, el cortafuegos también es un neologismo. Los métodos de derivación, cuando hacemos composición de palabras utilizando prefijos, sufijos o afijos. Acá en este caso nos dan el ejemplo de impresora. El verbo imprimir y el sufijo ora forman una nueva palabra, es decir, un neologismo. Entonces voy a leer cada uno de los conceptos para que por favor los escribamos en el cuaderno y nos quede un poco más claro. Entonces, siglas y acrónimos. Sumando iniciales y primeras letras de una oración, por ejemplo, de láser que proviene del acrónimo en inglés de Light Amplification Simulated Emission
of radiation. Y en español quiere decir amplificación de la luz por emisión simulada de radiación. La segunda, que es composición o paréntesis, entonces es juntando dos o más palabras en una sola, se puede también componer literalmente un nuevo término. Es decir, cuando utilizamos dos palabras podemos componer un nuevo término. Este fue alguna vez el caso de Hispanoamérica, composición de América Hispana, y lo es hoy de cortafuegos, composición de cortar y fuego en su significado digital de Internet. Es decir, ese es el significado que aparece en Internet. Por métodos de derivación, la adición de sufijos derivativos es una práctica tradicional a la hora de crear palabras. De hecho, muchas de las que hoy en día empleamos tuvieron alguna vez dicho origen. En este sentido, continuamos creando nuevos términos como impresora, derivación de imprimir más el sufijo ora. Entonces tenemos ya tres formas de crear neologismos o de formar neologismos. Las otras dos es por un préstamo del extranjero, es decir, cuando cogemos palabras del extranjero, lo que les decía con el blue jean, ha ocurrido, por ejemplo, en este caso con hackear, ¿sí? De to hack, entonces, que es secuestrar, eh, como robar, ¿cierto? Pero, pero no lo escribimos to hack como se escribe en otro idioma, sino hackear. Y es una palabra que ya está adaptada al lenguaje castellano, a la lengua castellana. Y la última que es por las onomatopeyas. Entonces, cuando vamos a crear neologismos, palabras que tienen un significado, lo podemos hacer también por las onomatopeyas, como por ejemplo, en este caso, chirriar o ping pong. Son palabras que nacen de un sonido y se adaptan a nuestro lenguaje. Entonces, voy a leer los dos conceptos. Préstamos del extranjero. A menudo, el idioma no tiene otra alternativa que acudir a otra lengua para crear un término nuevo. Es decir, como estamos escasos de recursos, utilizamos palabras de otros idiomas. Es lo que ocurrió con términos como craquear, del anglicismo del verbo to crack, que significa romper o abrir a la fuerza, y hackear, que era el que les explicaba, del anglicismo del verbo to hack, que es secuestrar o colocarse en un sitio o robar. Y las onomatopeyas a partir del intento de reproducir con palabras un sonido, es lo que ocurrió con el verbo chirriar alguna vez, aunque ya lo tenemos por una palabra cualquiera de español o con el nombre ping pong. ¿Sí? Antiguamente el ping pong pues era un extranjerismo, era palabra que se utilizaba únicamente en otros lugares, pero hoy día lo adaptamos y lo conocen en muchos lugares como un deporte. Y finalmente vamos a ver entonces los tipos de neologismos. Hay dos clases, digamos, la forma y el significado. Entonces tenemos los neologismos de forma que se constituyen mediante palabras existentes en una lengua. Es decir, cuando cojo dos palabras que ya existen y armo una nueva, lo que conocemos como formación, conformación, composición de palabras o por derivación. Cuando cojo dos palabras que ya sé que ya existen y armo una nueva. Acá en este ejemplo nos ponen aero, nave. Entonces, aero ¿de qué? De aéreo, de volar, y nave, pues de un barco. Y los neologismos semánticos, que son aquellos neologismos que tienden a significar algo muy similar a la palabra origen, pero que se utiliza también para otros campos. En este caso, nos ponen el ejemplo de virus,
Virus es es una palabra que conocemos em, como una enfermedad, como algo que se transmite mediante la tos, mediante los estornudos, mediante el habla, las manos, las bacterias y todo lo demás. Pero resulta que a partir de que los sistemas operativos se vieron afectados también por cuestiones del ambiente y de la tecnología, llamaron a los problemas de, digamos, cuando nosotros se nos bloquean los computadores o los sistemas operativos, se les llama virus. ¿Por qué? Porque está ingresando algo nuevo, algo dañino a nuestro aparato o dispositivo. Entonces, el neologismo virus, aunque era una palabra que ya existía, después de un tiempo toma otro significado. Igual sucedió con la palabra navegar. Entonces, navegar lo conocíamos como viajar en barco por los mares, y con el tiempo la misma palabra se convierte en un neologismo porque se le da otro significado que es explorar en la internet. Entonces, ahí tenemos los tipos de neologismo. Ahora bien, chicos, en el objetivo decía que íbamos a diferenciar lo que es un neologismo, un extranjerismo y un arcaísmo. Entonces, esto sí toman ustedes solitos los apuntes porque esto lo hemos venido viendo desde grado sexto. El arcaísmo son palabras que han sufrido transformaciones con el tiempo, pero que no ha cambiado su significado. Es decir, cuando yo voy a nombrar, por ejemplo, la palabra, siempre les pongo el mismo ejemplo, las gafas. Anteriormente no se llamaban gafas, se llamaban lentes. Entonces, antes decía, pásame los lentes, eh, luego sufre como una transformación, ahora se llaman gafas. ¿Sí? Y lo que conocíamos como lentes ahora son los ojitos sintéticos que nos colocamos en los ojos que vienen ya también de diferentes colores. Entonces, si ven que ahí hay un tema de, todo esto tiene que ver con la parte semántica, es decir, con los significados de las palabras. Y resulta que lentes también es un neologismo, porque aunque ya existía, luego adquiere otro significado. La palabra extranjerismo, chicos, los extranjerismos son las palabras que nosotros utilizamos en su idioma original, cuando las vamos adaptando a nuestro idioma y las conocemos porque las utilizamos mucho. Hoy día, la palabra más común como extranjerismo es el ok. Ya todos sabemos que el ok significa bien, pero es una palabra que está en inglés y que la trajimos y la adaptamos a nuestro idioma. Cuando nosotros hacemos utilización reiterada de palabras en otros idiomas, no solo en el inglés, es un extranjerismo. Cuando, por ejemplo, las mujeres decimos vamos a ir de shopping o vamos al party, ¿sí? Ese tipo de palabras son los extranjerismos. Y por último, pues el neologismo, que ya sabemos que es la utilización también de palabras o de términos nuevos que adaptamos a nuestro lenguaje, pero que han sufrido cierto cambio en su escritura, ¿sí? Por ejemplo, otra palabra otro neologismo que se me viene a la cabeza es la palabra croissant, ¿sí? La palabra croissant viene de Francia, el pan francés, pero aquí creo que se escribe croissant y acá se escribe croissant, como suena. Entonces, eso también es un neologismo. Listo, mis niños, espero que por favor visualicen los videos de apoyo para que puedan comprender mucho más el tema y así puedan desarrollar la guía número 18. Listo, mis niños, entonces nos vemos, que estén muy bien, un abrazo y nos vemos en la próxima clase.